Hola, hola. Estamos acá en este vivo del día de hoy. Hace un montón que no hago vivos. Vamos a ver si se empiezan a conectar. Le vamos a dar tiempo a Instagram para que avise por ahí que estamos acá conectados. Ustedes también pueden ir avisando a sus amigos, compartiendo el vivo. Ahí veo que se está uniendo gente. A ver si yo puedo invitar al doctor. Sería fantástico que yo pueda invitar al doctor. Hola, buenas tardes. Me dice Abril Romy. Ahí se unió el doctor y me mandó la solicitud. Bueno, vamos a aceptar. ¿Le puse o no le puse? Creo que sí. Ah, sí, ahí estamos. Hola. Ah, ¿qué haces, Marian? ¿Cómo andás? Ahí está, bien. Siempre con los nervios de qué va a pasar con Instagram, pero Sí, bien, está de nuestro lado hoy. está bien. Me voy a bajar un poquito, ahí está, así no se me ve la cabeza cortada. Bueno, Matías, gracias por aceptar la invitación. Me imagino que sos el hombre del momento, que estás un poco solicitado, pero muchas gracias. Y bueno, ¿qué va a ser? Es mi trabajo y lo que hago y lo hago con gusto, así que quédate tranquila. Trato de aparecer en todo lado donde me piden, pero a veces mucho y tampoco quiero demasiado, sobre todo por el tema que ya conoces. Pero bueno, sabemos que este vivo es algo dirigido a otra cosa, así que me gusta más por eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá un poquito me presento, nos presentamos los dos para la gente que no nos conoce, si bien ya estuvimos difundiendo en redes. Yo hago acompañamientos de camino a la maternidad con procesos de reproducción asistida o naturales desde el lado del coaching ontológico y las constelaciones familiares, que son las dos formaciones que tengo. Hace 10 años que estoy acompañando mujeres. Antes era un poquito más enfocado a la autoestima y después, no sé, hará más o menos 4 años, 5, me vine para este rubro de la fertilidad. Bueno, y Matías es médico. ¿Querés presentarte vos? Yo soy médico, ginecólogo, especialista en reproducción asistida humana. Ok, que la verdad que, bueno, muchas veces es de lo que nos tenemos que valer para poder ser madres, sobre todo a veces a cierta edad o con ciertas condiciones. En mi caso, yo pasé por 4 tratamientos de fertilidad y bueno, gracias a eso pude ser madre, así que yo estoy totalmente agradecida a la medicina, a la tecnología, a la ley, Mm. a todo lo que facilita este procedimiento. Seguro, uno se tiene que intentar valer de las herramientas que tenga. Obviamente la medicina es lo que más acerca porque es lo que más ayuda a la biología más directamente, pero después todo sirve, todo suma. Sí, sí, totalmente, porque bueno, en el proceso lo tuve que acompañar Ujú. emocionalmente, como ya seguramente Sí. las que estamos acá sabemos, es bastante movilizante, así que Ajá. el trabajo interno que tuve que hacer de la mano de lo médico fue grande. Por eso Seguro. decidí ponerlo al servicio también. Bueno, Bueno, bárbaro. me gustaría que empecemos, ya que aprovechamos, es la primera vez que yo invito a un médico a la comunidad, así que me gustaría que para aquellas mujeres que por ahí todavía no están tan en tema, arranquemos hablando de cuáles son las opciones médicas que existen cuando una mujer no puede quedar embarazada naturalmente. Dice, bueno, necesito asistirme con la medicina. ¿Por dónde se empieza? Primero se empieza por la edad de la mujer, porque la edad muchas veces va a determinar el camino que se puede seguir o no. Reproducción asistida no es solamente fertilización in vitro o ICSI como se conoce hoy en día, o sea que sería el tratamiento de alta complejidad. Eh, Todo va a depender, y yo hablo de la mujer porque es quien corre con el llamado reloj biológico. Entonces, el hombre también tiene un poco que ver la edad, pero no tanto como la mujer. A la mujer la corre más por una simple razón.
La mujer nace con una cantidad fija de óvulos. Los óvulos es la célula, el gameto, de la mujer, que es necesario para formar el embrión, en la parte femenina del embrión. El otro es el espermatozoide. La mujer nace con una cantidad fija de esos óvulos que están depositados en los ovarios y durante toda su vida es lo que va a tener para su vida reproductiva, que comienza cuando menstrua por primera vez, porque ahí tiene la capacidad de madurar a esos óvulos. O sea, antes de una mujer que todavía no ha menstruado, no puede quedar embarazada porque no madura los óvulos. Cuando empieza a menstruar es el signo clínico del ciclo donde los ovarios empiezan a generar ese desnivel y nivel de hormonas que se regula por el cerebro, obviamente también, en donde posibilita a los ovarios de madurar al menos un óvulo por mes y de esa manera ese óvulo maduro poder fecundarse en una relación sexual y luego implantarse en el útero, ¿no? El endometrio. Esa edad la va a determinar a la reserva porque conforme pasa el tiempo esa cantidad se va perdiendo en cantidad y calidad. Y se entiende que hasta los 35 años esa reserva está respetada tanto en cantidad y en calidad. A partir de los 35 empieza a decaer mucho más rápidamente todos esos parámetros que de lo que sucedió desde que nació hasta los 35. O sea, desde que nació hasta que empezó a menstruar, se pierden igual los óvulos, nada más que no son maduros. Desde que empieza a menstruar, se empiezan a madurar, se siguen perdiendo, se empiezan a perder un poquito más rápido. Y a partir de los 35 empiezan a perder, además de cantidad, calidad, llegando a una edad clave que son los 38, 39, 40 años, en donde solamente el 20% de los óvulos restantes en el cuerpo van a ser de calidad apta para generar un embrión bueno que pueda dar un embarazo y que se mantenga a los 9 meses. Ese es el punto. Entonces, a partir de ahí, conociendo la edad de la mujer que se quiere embarazar, podemos empezar a evaluar qué estrategias hay. Y en ese caso, yo te lo voy a hacer bastante simple, que vos me lo pediste fuera de cámara, como se dice, en donde rápidamente explico que hay dos técnicas, pero en realidad es una, que es el verdadero tratamiento, que es el de alta complejidad. Pero se nombra también la baja complejidad a algo que en realidad es tipo una ayuda a la naturaleza, no es un tratamiento, es un falso tratamiento, porque no estamos haciendo un tratamiento en sí, simplemente nos estamos acercando la posibilidad natural de una forma, sí, que es asistida porque se induce a la ovulación a la mujer, no se estimula, hay una diferencia entre estímulo, que es para alta complejidad, e inducción, que es para baja complejidad, porque la inducimos a ovular un óvulo, intentamos, ¿no? A veces se inducen más de uno, eso se lo ve en un monitoreo. Pero la idea es Eso inducir a siempre que... es con pastillas, no con inyecciones. No, puede ser también con inyecciones, que son las Ah, mismas que se utilizan en los estímulos de alta, pero a dosis mucho más bajas. ok. Generalmente es con pastilla, pero hay casos que por ahí se lo puede evaluar y dar las inyecciones de hormona que se dan en alta a dosis más baja y también se intenta inducir. De esa manera vemos cómo van creciendo esos folículos, vemos que al menos uno tome el tamaño ideal que nosotros pensamos que está maduro el óvulo y luego de eso se desencadena la ovulación con una inyección intramuscular y se toma la muestra de semen, ya sea de la pareja o un donante, se prepara en laboratorio y se trae una gota, una microgota, en donde se estima que habría unos 500.000 espermatozoides más o menos en esa muestra, y en el consultorio, muy simple, con un espéculo y una cánula, que es un catéter, se deposita el semen en el útero a la espera que luego suceda lo que sucede normalmente en una relación sexual entre dos personas, que el espermatozoide nade y vaya por los ostium, o sea, por los orificios de la trompa de falopio hasta el ovario, que se encuentren con el óvulo, que uno lo fecunde, que se forme el embrión, que baje ese embrión por la trompa de falopio y que se implante en el útero. Entonces, es como si tuvieran relaciones, nada más que, como digo yo, acercamos las partes porque saltamos la parte de que el semen en la relación sexual se deposita en la vagina, tiene que cruzar el moco cervical, el vaginal, el cervical, llegar hasta los ostium, nadar hasta arriba. Bueno, a partir de ahí ya es lo mismo. Nosotros directamente dejamos el semen en el útero.
Entonces, toda esa parte se la facilita a los espermatozoides, ¿no? Y la parte de la mujer, forzamos un poquito esa ovulación. La chance de esa técnica en una mujer de 35 años, con una buena reserva, un espermograma con buenos parámetros, no supera el 8 al 12% por ciclo, que parece poco, pero si tenemos en cuenta que una pareja de las mismas características tiene el 20-25% máximo en un año, sería como apuntar En un las poquito más, relaciones ¿no? sexuales cotidianas, digamos. Sí. Exactamente. O sea que Eh, esta técnica lo que hace es como ahorrarle camino a los espermatozoides, digamos. Exacto, ahorra camino a los espermatozoides, facilita la llegada al útero porque lo depositamos directamente en el útero, también está preparada la muestra, se sedimenta, se entiende que los mejorcitos, entre comillas, ¿no? Porque nunca se sabe, quedan en ese sedimento y se la induce a la ovulación a la mujer, o sea, no, exceptuamos esa parte en donde no sabemos si realmente la mujer ovuló o no, que es lo que pasa en las Claro. relaciones, ¿eh? Para evitar todo ese O tema cuándo. de... Sí, o cuando, viste que después están los test de ovulación, que son súper engorrosos, o las fechas, o el flujo. Entonces, de esta forma acortamos los tiempos y aseguramos algunos pasos, pero no deja de ser algo dentro de todo bastante natural. Esa es la diferencia con la alta complejidad, en donde ya ahí sí forzamos todo lo que podemos, básicamente a los ovarios, a estimularlos y a intentar obtener mediante la punción ovárica la mayor cantidad de óvulos maduros en ese estímulo, para luego en laboratorio fecundarlos, eh, generalmente con la técnica de ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide al óvulo, que esa foto tan famosa que se ve una aguja con un espermatozoide penetrando al óvulo y de esa forma fecundarlo asistidamente. Y después dejar esos óvulos fecundados en cultivo e ir viéndolo día a día para ver cuántos llegan al estadio de blastocisto, que es el quinto día, que es el día ideal para transferir el embrión o, en el caso, estudiarlo genéticamente. Esa es la forma de alta complejidad. Ok, que llevaría como bastante más medicación para la mujer y es un poquito más largo el proceso, ¿no? Porque son más días de medicación. Es más invasivo por el hecho de que la medicación es toda inyectable, son hormonas intradérmicas, igual no es tan invasivo, pero sí son pinchazos todos los días, durante unos entre 9 a 13, 14 días, dependiendo de la respuesta de la mujer, controles periódicos de ecografía y análisis de sangre, ecografías intravaginales, análisis de sangre, y la parte, se podría decir, más invasiva es la punción, el día de la punción, que se hace a través de una ecografía intravaginal con una aguja larga que atraviesa el fondo de saco de la vagina, llega a la cavidad y ahí pinchamos los folículos y aspiramos el líquido folicular en donde adentro debería venir un óvulo. Eso igual es con sedación, la mujer está dormida, no es anestesia tampoco, pero sí es una sedación profunda en donde la mujer no siente nada. Y bueno, ahí terminaría la primera parte, en donde después el mismo día se fecundan esos óvulos, se espera 5 días, el día 5 si se quiere transferir, como se dice, en fresco, o sea, en el mismo ciclo, a esa mujer se le dio progesterona al día de la punción que abre la ventana de implantación, llegando al quinto día, coincidiendo con el quinto día de los embriones. Se elige el mejor a través de una técnica de microscópica de los embriólogos que le ponen una clasificación y se transfiere ese embrión también en el quirófano sin sedación, porque esto es una técnica indolora en donde otro espéculo, un catetercito, y depositamos con una ecografía, depositamos el embrión en un lugar certero del útero, generalmente es a 16 milímetros del fondo, y después a la espera de haber si dio La resultado 10 implantación, días después. Y si claro. no, la otra técnica, que es la que más utilizo, que es la de congelar los embriones, ya sea para primero estudiarlos y después transferir, o simplemente congelarlos, dejar que ese ciclo de la mujer que estuvo estimulado, que muchas veces afecta al endometrio, dejar que pase y prepararlo un mes posterior para la transferencia y obviamente se utiliza más medicación para preparar ese útero, a diferencia del fresco que directamente solo se le da progesterona. Y vos recomendás que esta técnica que decís es la que más utilizás, la de la transferencia diferida, porque suele dar mejores resultados o por el tema de los análisis genéticos de los embriones. Hace unos años se estudió
el hecho de la diferencia estadística de un embrión congelado versus uno en fresco, y la diferencia era del 0,3%, que eso en medicina es casi como decir cero, nunca vamos a decir cero en medicina, pero 0,3% es casi cero, entonces la diferencia era importante. En ese momento no había muchas técnicas muy diversas para preparar un endometrio, pero se lo estimaba que era mejor por lo que yo te explicaba del estímulo ovárico que podía afectar a la calidad endometrial. En mi caso particular, en donde yo utilizo técnicas de biología celular, lo hago por esa razón, para poder preparar el endometrio, además de con la técnica habitual o con el tratamiento estándar, como le digo yo, de estrógenos y progesterona solo, yo utilizo otras instancias para preparar ese endometrio y necesito más tiempo, por ende es más complicado, en realidad no se puede hacer en fresco por esa razón. Desde ese punto, desde los dos puntos, ya sea el primero que se empecé a utilizar al que yo utilizo, por eso yo soy de la tendencia del freeze all, que es congelar todo. Ok, ¿y esas técnicas es esto de plasma rico en plaquetas o es otra cosa? El plasma rico en plaquetas a mí me quedó antiguo ya. Yo el plasma rico en plaquetas para el útero lo dejé de utilizar ya hace creo que más de 2 años, tanto en útero como en ovario, porque yo lo que utilizo ahora es células madre. O sea, es una técnica de biología regenerativa como el plasma. La diferencia es que el plasma tiene factor de crecimiento celular. Cuando uno obtiene el plasma y lo licúa, lo centrifuga, esas plaquetas se rompen y liberan factor de crecimiento celular. La célula madre se obtiene de otro lugar del cuerpo, no de la sangre, y la célula madre es la célula que tenemos en el cuerpo, en la médula ósea, que van a viajar y que viajan constantemente a los tejidos para regenerarlos. Por eso, cuanto más grande nos ponemos, menos posibilidad de recuperación, porque vamos perdiendo esa capacidad de regenerativa, además del estrés oxidativo, bueno, de las células normal de una persona que va creciendo y envejeciendo. En este caso, tomamos las células madre del cuerpo de la paciente o de los pacientes y directamente la célula madre tiene la facultad de transformarse en cualquier otro tipo de célula del lugar del cuerpo donde lo coloquemos. En mi caso, lo utilizo para colocarlo en ovario, para regenerar la funcionalidad del ovario y generar mejores respuestas a los estímulos, o también a lo natural. Lo coloco en útero también, como hacía antes del plasma. Hacemos lo mismo con útero porque también va a ir, se coloca adentro del útero, de esa forma las células madres se transforman en células endometriales, mejoran la perfusión del útero, ¿no? El grosor, todo lo que necesitamos para una transferencia embrionaria. Y hace 1 año y medio casi ya lo empecé a utilizar en testículo para mejorar también la producción espermática en cuanto a cantidad y velocidad de los espermatozoides. En la patología que muchos habrán escuchado, que es la oligoastenospermia. O sea, hay poquitos y son lentos, entonces mejora esa porción del esperma. Qué bueno cómo avanza la medicina, porque yo me hice los tratamientos hace 4 años y eso no existía, solo en algunos muy pocos lugares había plasma rico en plaquetas, así que me parece excelente poder acercar estas posibilidades para que todos sepan que existe. Bueno, después habrá centros que lo hacen y centros que no, como todo, por supuesto, pero por lo menos saber que existe. O sea, yo soy muy pro de dar toda la información siempre. Sí, seguro, la Eh, información es lo más importante. Claro, para llegar preparadas. Claro. Mira, justo hablando de esto, me dejaron una pregunta y que es esta. ¿Se puede hacer una FIB de acuerdo a cada paciente o en todas las clínicas se estimula a todas las pacientes de la misma manera? Es buena pregunta esa. Yo puedo hablar de cómo trabajo yo, no de los demás. Y yo creo y me han enseñado y he aprendido que cada caso debe ser tomado como único y debe individualizarse, más allá de la edad de la paciente, de la reserva ovárica, de otras instancias clínicas
o analíticas, siempre hay que intentar poner un poco de intuición también en base a las herramientas que uno posea, obviamente. Yo no realizo eso, pero sí que la biología, si bien es distinta en cada persona, hay normalidades y lo normal. Ay, yo no escucho más. ¿Están escuchando los Ahí demás? está. ¿Ahí me escuchaba, Ah, Mariana? Ahí está. sí, Se ahora sí, cortó por un ahora sí. segundo. Ah, Te decía que en cuestión del estímulo en sí, ovárico, yo soy bastante puntilloso en intentar primero tener varios tipos de estímulo que me han dado resultado en algunas pacientes sí, en otras no. Entonces uno va evaluando esa alternativa, pero sí que hay uno o dos estímulos que son generalmente los caballitos de batalla de uno en algunas instancias donde voy a decir, bueno, esto es muy similar a esto, va a funcionar bien, ¿viste? Porque tampoco es que hay demasiada. Las opciones, hormonas. Y claro. las hormonas de estímulo ovárico van a ser siempre FSH y LH, como las utilizaba mi viejo en el año 84. Son las mismas. La diferencia es que van cambiando algunas conformaciones farmacocinéticas, algunas presentaciones, algunas cosas sí van cambiando, pero no dejan de ser LH y FSH. Entonces, después se puede empezar a ver si se empieza antes, se empieza después, se le pone primero la LH con la FSH o después de tal día. Eso es lo que va cambiando también, ¿no? O las dosis entre uno y otro. Yo generalmente no tengo, como hicieron esa pregunta, un cuadrito, dos cuadritos. Yo tengo en mi cabeza toda la medicación que utilizo y en base a la analítica y a la historia, porque muchos pacientes vienen ya con otras historias, con otros tratamientos previos, entonces uno se va nutriendo de toda esa información para ir Claro. tratando de planear algo que pueda dar un resultado distinto. Y si no hay historia previa, bueno, empiezo con algo que yo creo que va a funcionar y de esa manera trato de individualizar, como digo, el caso y dar lo que creo que es necesario. Ujú. Acá estaban preguntando, sildenafil para engrosar endometrio, no sé si leí bien el nombre Sí, de... no, mi respuesta es no netamente, porque en realidad primero que no lo dan para eso. La gente que lo da para mejorar la perfusión uterina, porque se entiende que el sildenafil en su acción genera una relajación de las arterias y favorece el flujo sanguíneo, que es para lo que se inventó, que es el tema de las relaciones sexuales, o sea, del aparato reproductor masculino, en los casos de impotencia, en los casos que por ahí no hay erección. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Relaja las arterias, hay más flujo de sangre y por ende debería tener mejor flujo sanguíneo el útero. Yo nunca lo utilicé, nunca lo voy a utilizar. Ya creo que incluso ahora es antiguo. Cuando lo usaban nunca me pareció idóneo. Yo tengo otras técnicas, incluso ahí, para mejorar ese flujo, que no es la célula madre, tiene que ver con otro tema de la inmunidad celular, pero sí, yo sé que usan eso, para mí, en mi concepto no es válido, no ayuda, es lo que pienso yo. Yo nunca lo usé ni lo usaría. Ok, gracias. Y acá me preguntaron, células madres, ¿de dónde se toman? Creo que dijiste de la columna, si no te escuché No, mal. decía que las células madre están en la médula ósea de todos nosotros, pero después se pueden, obviamente no se toman de ahí, en este caso para la medicina reproductiva, en el caso del micentro la tomamos de la grasa corporal. Hacemos una pequeña incisión, como una pequeña liposucción, sacamos grasa y eso se ultra, micro y nanofiltra. Y de ese filtrado se obtiene el conteo de células madre. ¿Y eso también es con sedación o con anestesia? ¿O cómo es Es ese una, procedimiento? es una anestesia local, se pone un poco de lidocaína en la zona, se espera que haga efecto y después se hace el cortecito y se usa el trócar para sacar un poquito. Es muy simple, Es muy no simple. duele mucho. Sí, 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 muy simple. Perfecto. Y después cuando se utilizan, también es con sedación local, cuando se inyectan en el útero o en ovario. Cuando la inyecto en ovario y en testículo es con sedación.
se duerme al paciente. Porque en la mujer yo lo hago cuando hago la punción, la primera punción con el primer Se hace estímulo. todo junto. Sí, y en el hombre se lo duerme y directamente es muy simple en el hombre, son 2 o 3 pinchacitos en el conducto del testículo y con eso ya está. Y en el caso del útero no hace falta, porque en el caso del útero que una transferencia embrionaria. De hecho, utilizo el mismo catéter para transferir un embrión, utilizo el mismo catéter para hacer la porción de las células madre en el útero. Es la misma técnica. Ok. ¿Es muy costoso el tratamiento con células madres? Se está preguntando acá Maru. Bueno, no sé si se pueden pasar el presupuesto por De- Instagram, pero depende de lo que para alguien sea costoso que es. Sabemos que medicina reproductiva es una especialidad ya costosa de por sí. Yo no voy a meterme a hablar de dinero en este vivo, tampoco lo hago con mis pacientes en el consultorio porque no queda bien y porque es un tema muy delicado. Sí, yo ayudo mucho a la gente una vez que la tengo enfrente y charlamos y primero hablamos de la parte médica, hablamos de los caminos, los distintos caminos que ellos pudieron haber hecho antes, o ellos, o ella, o él, puede venir cualquier persona a querer tener un hijo y hay muchos caminos. Una vez charlado eso, yo siempre intento dar una mano en lo que se pueda para que los pacientes logren hacer los tratamientos. Pero en sí, insisto, que es costoso para quién, ¿no? Entonces es difícil, también depende del objetivo, ¿no? Hay muchas situaciones. claro. Eh, y el tema de la ovodonación, ¿hay como mucha espera para si alguien tendría que elegir ir por ovodonación? ¿Hay como plazos o hay óvulos en el banco disponibles? ¿Cómo es ese tema? En mi caso, en mi centro, no hay tiempo de espera para las donantes. O sea, si una paciente decide hacer un tratamiento de ovodonación, en mi centro no hay tiempo de espera. Eh, Porque yo tengo un banco de donantes, no de óvulos. El banco de donantes significa una lista de mujeres donantes que yo ya las conozco, pues la hemos estudiado, algunas han hecho ya alguna donación. Entonces, yo, en base a la característica física de esa paciente que necesita de una donación, elijo una de esas donantes y enseguida se puede hacer el tratamiento. Esa es la diferencia que hago en cuanto Ah, a no claro, tener espera de donante. no tenés los óvulos congelados, se llama a la mujer y se comienza el procedimiento en Exactamente, esta. se hace un procedimiento normal como cualquier mujer que va a utilizar su óvulo. Se la estimula, se la controla, se la punza. El día de la punción, si esa mujer que recibe esos óvulos tiene pareja, esa pareja toma la muestra de semen y se fecundan, o si es sola, se toma muestra de semen de donante y se fecundan también. Perfecto. Acá me están preguntando cómo se llama tu centro, que queda en Rosario. Mi centro que queda en Rosario es el Instituto de Fertilidad Asistida Dr. Julio Colabianchi. Lleva el nombre de mi papá, que fue el fundador. Ok. ¿Y ustedes trabajan con prepagas o es privado? En el 80-90% es privado, pero hay 2 o 3 obras sociales que tienen algún tipo de convenio con la clínica, pero insisto, eso es un tema más administrativo, se encarga el sector de administración con eso. Bueno, cualquier cosa pueden mandar un mail a la Sí, asistente en la página de Rosario. en la página de internet hay un cuadrito de consultas, están los teléfonos, en el Instagram mío también están los teléfonos, o pueden preguntar también, y si no está la página del instituto de Instagram. Ok, perfecto. Bueno, y ahora te quiero preguntar sobre este tema de Mabel que está tan de moda, porque, bueno, sabiendo que, como decimos siempre, es una excepción, por supuesto, eso no hay ni que aclararlo, es la primera mujer que se convierte en madre en Argentina a los 62 años, ¿qué posibilidades tenemos las de menos de 50 o no sé, hasta qué edad a vos te parece que hay posibilidades? Porque a mí lo que me pasa es que recibo muchas mujeres de capaz, no sé, 43, 46, totalmente abatidas, totalmente pensando que ya es imposible, que hacen los tratamientos pensando que es imposible, entonces ya de ahí partimos bastante mal. Yo Seguro. trabajo mucho con las emociones y los pensamientos, y este caso me parece que
tenemos que utilizarlo como para renovar las esperanzas de quienes todavía estamos en el camino, ¿no? Por algo entiendo que la ley cubre hasta los casi 52, o sea, hasta los 51 inclusive, no para que vengan ahora todas las mujeres de 60 a querer ser madre, porque ya sabemos que eso es muy difícil, es un caso en, no sé, 40 millones, no sé cuántas mujeres somos en Argentina. Eh, a ver, yo lo conté en historias hoy a la mañana, porque yo llegué de viaje ayer y este tema de Mabel, yo estaba afuera y tuve sí, un día y medio, casi dos, bastante movido con todo el tema. Y yo saco en positivo, en realidad todo es positivo para mí en esto, e incluso la gente que estuvo en contra, porque me parece que de eso se trata la vida también, ¿no? La incomodidad en cualquier ámbito de la vida es parte de la vida. Y yo sabía que cuando acepté hacer el tratamiento Mabel iba a generar controversia y polémica. También dije que por suerte el 90-95% de los mensajes, por lo menos que a mí me llegaron, eran de buena onda, con mucho amor, con mucho afecto, y todos muy contentos y alegres. Obviamente, la gente tal vez no conoce y solo mira la parte social y no conoce la parte médica, en donde sí que uno puede pensar que era muy riesgoso por la edad de la paciente, pero bueno, a ver, sí, lo que decís vos me pasó en la mayoría, en muchos de los mensajes que me llegaron eran mujeres de esa edad queriendo ser madre, pero lo que no es que lo vea negativo a eso, lo negativo es que le tengo y les dije que no, porque lo de Mabel, insisto, fue algo excepcional por muchas razones que incluso ni siquiera las puedo expresar, porque tiene que ver con esa relación médico-paciente, con esa relación persona a persona, y con otras instancias que yo evalué médicamente, en donde yo lo vi viable realmente, que no iba a haber, que lo más probable, ¿no? Porque esto no, insisto, nadie tiene lo seguro, pero que lo más probable es que el embarazo iba a ser bueno, si se daba, que se iba a dar el embarazo, que el Y bebé así iba a se ser un bebé dio. sano. Y así se dio, exactamente. Más Pero para allá de, mensajes de mujeres, ¿de qué edad te estuvieron no, y llegando? lo positivo fue esto, que como yo decía en la historia hoy, despertó una conciencia social en las mujeres de esa edad que estás diciendo vos, que son las mujeres de 40, 43, 45, 48, 50, en donde dicen, si Mabel pudo, ¿por qué yo no? Cuando en realidad no debería hacer falta que lo supieran, porque es bastante claro que con la ayuda de la ciencia y la tecnología se puede lograr ese objetivo a esa edad que no es tan elevada. Lo que pasa que la diferencia está básicamente en qué tipo de tratamiento vamos a hacer con esas mujeres, que es lo que yo te explicaba al principio, con la edad de la mujer es lo primero que miramos, porque una cosa es utilizar propios óvulos y otra cosa es quedarse embarazada con óvulos donados. Entonces, ahí radica la diferencia entre darle una esperanza a una mujer de 45 años o no dársela. Yo siempre le explico a la mujer de 45 años que la chance de ser madre la tienen neta. La diferencia es si ellas quieren un hijo o quieren ser madre. Son dos cosas distintas, porque cuando vos le explicás que con su óvulo va a ser muy complicado a los 45 años, que solamente tiene el 1% de posibilidades de embarazarse con sus óvulos, eh, ya se bajonean y ya sienten que no van a ser nunca madre. Y yo le digo, no, vos mamá puede ser, con ovodonación. Entonces Claro. ahí empieza todo el llamado duelo genético, el llamado decir, bueno, quiero ser madre o quiero tener un hijo. ¿Por qué? Porque ser madre o padre no va por la sangre, va por el deseo de serlo, básicamente. Por eso uno va a querer un hijo adoptado como el hijo que tuvo natural, va a querer un hijo por fertilización in vitro como el tuvo el natural o lo tuvo el adoptado. Porque es un hijo, porque es el deseo de vos tener una persona a cargo toda tu vida, criarla, enseñarle, inculcarle valores, código, en fin, forma de pensar. Entonces,
eso es lo que uno, es lo que dejamos también, ¿no? Lo que somos padres sabemos que cuando nos vamos de acá, además del amor que pudimos repartir, dejamos en nuestra descendencia a nuestros hijos, que van a ser los que no, de alguna manera nos van a representar cuando no estemos más. Entonces, eso, ¿qué tiene si viene de tu sangre o no? Entonces, eso es lo que yo le digo a la mujer que tiene que aceptar una donación. Va a ser tu hijo. Además de las herramientas de la epigenética, de la modificación de la expresión del gen a través de lo que aprende, vive, mira, escucha, ¿no? Que llega incluso a transformarse ese gen en la expresión física, porque conocemos mucha gente adoptada que son muy parecidos físicamente a los padres Sí. adoptivos. Bueno, eso es la epigenética, ¿no? Entonces, ese hijo va a ser tuyo, es así. Y no importa de dónde venga el óvulo, vos lo gestaste, vos le diste epigenética desde la panza, de darle la teta, incluso pasa con los hombres, en donde tal vez alguna, algún hombre azospérmico que no tiene espermatozoide en el eyaculado, tiene que hacer una espermiodonación y va a ser lo mismo. La diferencia es que no lo va a cargar en el vientre, pero no va a dejar de ser su hijo. Entonces, eso es lo que más tienen que tener en cuenta las mujeres. Y las mujeres de más de 40 por ley de obra social y de prepagas, o sea, por ley de fertilidad y hasta los 51, entendemos que después de esa ley no hay ley, sino es una recomendación, que es lo que me recriminaron los colegas cuando yo hice este tratamiento, en donde la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, la europea y la americana recomiendan no transferir a más de 51 o 52 años, una recomendación. Yo escucho la recomendación, pero también escucho al paciente y también evalúo mi intuición médica, en donde todo me dijo que sí, obviamente después de varias charlas, de varias análisis y todo, y me animé a hacerlo y a acompañarla. Pero las mujeres de 51 para abajo, todas tienen chance, obviamente cuanto más edad más difícil, pero no es imposible. Bueno, y esto me gusta mucho lo que estás diciendo, por eso también me interesaba convocarte, porque yo vi como tu parte humana, ¿no? Y tu parte de diferenciar a cada mujer por quién es y no solamente por la edad que tiene, porque en muchos lugares la edad pareciera ser un diagnóstico y la verdad que no es así. Y a mí me pasa que yo cuando empecé a trabajar en esto, había mucho tema con el duelo genético y la gente, bueno, las mujeres, porque yo me dedico solo a mujeres, como que me dedicaba bastante a trabajar eso, y ahora es algo como ya mucho más aceptado, como que realmente acompaño a mujeres que hacen tratamientos por ovodonación, pero ya no hay tanto tema con el duelo genético. Me parece que gracias a la difusión y a poder entender que es una posibilidad más dentro de todas las que existen y a todo lo que influye la epigenética, está pudiendo acercar a muchas mujeres a su deseo de ser madre. De hecho, yo lo publiqué hace muy poquito, que estuve acompañando a una chica que se convirtió en madre a los 52 años. En mi, digamos, repertorio de consultantes es la primera vez que es una madre tan grande. Había tenido como de, no sé, 46, 47, pero 52 no me había tocado, obviamente por donación, y todo estuvo bien. Así que me parece que esa es una posibilidad que hay que reconsiderar y obviamente las que necesiten acompañamiento para el duelo genético, a eso nos dedicamos los coaches y otras disciplinas, ¿no? Seguro. A ver, es importante lo que decís y eso es, perdón, porque justo entró gente acá en mi casa y me distrajeron. Eso es lo que yo quiero hacer hincapié, porque cómo ha cambiado el paradigma social en la edad de la mujer en cuanto a la edad de maternar y el deseo de maternar, que fue lo que fue disminuyendo la tasa de natalidad en el país, que se está hablando mucho de eso, subiendo obviamente las consultas a los especialistas en fertilidad, porque si una mujer dice, ah, quiero tener un hijo, tiene 40, se le va a complicar naturalmente, no digo imposible, pero a partir de esa edad, incluso un poquito menos, también se empieza a complicar, entonces necesitan al menos hacer consulta y después ver si necesitan un tratamiento o no. Entonces, como que también cambió mucho, porque yo me acuerdo, y esto también tiene que ver un poco con la ética profesional, tocando el caso de Mabel, donde hace 15 años atrás, no te estoy hablando de mucho, 15 años atrás, tal vez un poquito más, una mujer de 50 entraba a tu consultorio y vos le decías que no directamente, era no. Yo me acuerdo, mi viejo me lo decía, ¿50? No.
Y, pero también él me dijo, vos me tenés que superar con la generación en donde vos vas a tener la edad de tus pacientes o vas a ser un poquito más grande nomás, yo puedo ser el padre, el abuelo de algunos, la generación con las herramientas nuevas, modernas, todo lo que yo utilizo y cómo ha cambiado este paradigma etario en donde hoy la mujer de 50 no es lo que era hace 20 años atrás. Sí, la Eh, esperanza de vida también creció, ¿no? Exactamente, eso creció mucho. No la parte biológica, porque los óvulos se siguen poniendo, pongámosle unas palabras feas, viejos, ya a partir de los 35, 40 años. Eso es la biología, no podemos contra eso. Pero la parte del útero, que es muy noble, se puede mejorar, porque son ciclos sustitutivos, porque el órgano es noble. Y bueno, a la clara está el tema de Mabel y de mujeres más jóvenes en donde yo tengo una gran porción, porque cuando yo empecé a trabajar con mujeres de 50, 51, 52, antes de la ley o apenas salía la ley, donde todavía no se conocía mucho, era muy poquita la que se embarazaban, porque era difícil con los tratamientos estándar. Hoy, con todo el advenimiento de la tecnología, de las nuevas instancias clínicas, de las terapias regenerativas celulares, hoy es bastante más accesible, sobre todo en mujeres de 45, 50, 51, 52, que es el límite ético y regulatorio, pero no por ley. Sí, sí, la vida es otra y también hay que ayornarse. La verdad que yo estoy agradecidísima del caso de Mabel, estoy agradecidísima de que vos la hayas acompañado, porque creo que a veces, no sé, la sociedad necesita como algo así que nos despierte, que nos dé esperanza y que no nos demos por abatidas cuando no es así, ¿no? Y Para que por ahí nada. también eh, depende de lo que cada mujer sienta y como vos decís, su historia clínica, lo que sea, su estado de salud, quizás también intentarlo. Yo, teniendo óvulos míos congelados de más joven, quise hacer mi tratamiento con los óvulos del momento, mis 41 años, y quedé embarazada con esos óvulos y mi hijo Seguro, que nació es de esos óvulos. claro. Eh, o sea, digo, por ahí hay muchas mujeres que quizás dicen, bueno, lo voy a intentar primero y después veo qué decisión tomo. Y a veces les va bien también, muchas veces les va bien. Sí, Es sí, seguro. cuanto uno esté dispuesto a transitar por este camino Ah, también. Marian, en medicina ni en la vida en general no hay ceros ni 100. Entonces, siempre vamos a rondar entre el cero y el 100, pero nunca cero ni tampoco 100. Así que después está, en base a eso, está la parte, como decís vos, ¿no? Y la fuerza que tengan de querer intentarlo, de someterse al tratamiento que vos sabés que es muy invasivo, que es desgastante en la pareja, si hay pareja, es desgastante para la familia, para una persona misma, una pareja donde cuentan y entonces todo el mundo está preguntándole. Es complicado de ese lugar. Pero después el resto es algo que se tiene que encarar y ya. ¿Qué va a ser? Como digo yo, es el deseo y bueno, es lo que te empuja y después es la fuerza de acompañamientos como el tuyo, como otro tipo de profesionales, o amigos, familiares, o bancarse en la pareja. Entonces es simplemente decidirse, pero todo comienza por la información y la información va a estar dada en la primera consulta con el especialista. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante y también me parece muy importante que las mujeres, las parejas en general, busquen información también, porque hay algunos especialistas que a veces dan una parcialidad de la información y está bueno poner todo sobre la mesa. De Seguro. hecho, a veces a mí me dicen cada cosa que digo, bueno, no sé si están así, hay que chequearlo Sí, sí, nuevamente, sí, sí, eso se pero escucha mucho en esta especialidad. Hay que tomarse el tiempo, Mariana, eso es fundamental. Por eso recalqué tanto en el caso de Mabel que yo tuve 2 o 3 consultas, además de llamados por teléfono que hicimos con ella durante un par de semanas. Hay que tomarse el tiempo en cada consulta, tomarse el tiempo para informar, para explicar qué es lo que uno piensa, cuál es el mejor camino, cómo se recorre, qué les va a pasar, qué van a utilizar, qué puede pasar, qué no. La incertidumbre es lo más difícil
para el ser humano. Uno, ¿por qué tiene miedo de chico o de grande a la oscuridad? Porque no sabe qué hay. Entonces, estás Claro. teniendo una incertidumbre que no sabes qué va a pasar. Entonces, si vos le decís a un paciente, le decís, hace esto, y porque te lo digo yo, ese paciente, esa persona, esa pareja, lo va a hacer con dudas, con incertidumbre. Si vos explicás por qué das, intentás explicar un poquito cuál es tu objetivo, cuál puede ser el resultado, cuál es el camino, qué va a pasar, qué no va a pasar, mucho más fácil y la información pasa a ser poder, poder de decisión. Ah, se cortó otra vez. Ahí está, ahora, ¿me escuchás? Sí, poder, y la información pasa a ser poder de decisión, decía. Poder de decisión, poder de deslindar miedos, temores, incertidumbre, que es lo que decía yo. Entonces, es como más fácil para las personas encarar un tratamiento de esta magnitud y a la vez generar una relación médico-paciente que va a ser siempre positiva. Vos lo dijiste, si la mujer, por ejemplo, empieza un tratamiento con negativa, ya empieza mal. Si vos, tampoco digo que vaya a disfrutar el proceso, porque es un proceso invasivo, pero por lo menos no, que no quede un registro feo, porque si el objetivo se logra, todos contentos, pero no te deja de quedar un registro feo. Si no se logra, peor, porque no Es lo que lograste el yo objetivo y tuviste un digo. registro. ¿Cómo le vas a contar a tu hijo que lo trajiste al mundo, que te ponías las inyecciones puteando? No, o sea, no Claro. vas a querer contarle eso. Entonces, mirá si de este tratamiento sale tu hijo, hagámoslo lindo, hagámoslo lo más lindo que se pueda. A ver, qué sé yo, a nadie le gusta estar pinchándose la panza, pero también somos adultos y hay que aceptar que es lo que tocó por el X motivo que hayamos postergado voluntaria o involuntariamente la maternidad. Si queremos ser madres, bueno, es esta la forma, no podemos pelearnos contra lo que hay, ¿no? Pero lo más importante me parece esto último que decías de la relación médico-paciente y el sentirse escuchado. Yo he cambiado de centro de fertilidad porque la médica quería hacer una cosa sin importar lo que yo quería hacer, sin estudiarme, y yo terminé haciendo lo que esa médica dijo, ¿no? Que fue ir a alta complejidad directo, pero en el momento que ella me lo dijo, yo no estaba preparada para eso, no había estudios, no había explicación. Me fui a otro centro con una médica que me escuchó, que me mandó a hacer los estudios, que me explicó y le dije, sí, está bien, pasamos a alta complejidad directo, pero necesitaba ese acompañamiento, ¿no? Como vos decís, el entender por qué. Y Pero, cambia todo. ¿sabés qué pasa, Marian? Es lo que yo te explicaba, porque el médico hoy en la sociedad ya no debe ponerse donde lo ponían ante los pacientes, que en un pedestal, digamos, ¿no? El médico estudió, se preparó y trabaja y trabajó para esto, y yo sé de esto porque lo hice y vos sos paciente. Pero si después yo quiero una constelación familiar, voy a ir a vos y te voy a escuchar a vos. Entonces, mantener mantener una distancia médico-paciente tiene que existir, pero tampoco hacerse amigo en el momento, pero hay que hacer un intermedio. Mm. Yo no dejo de ser persona igual que vos, no dejo de ser padre igual que vos, o porque vos también querés ser madre. Entonces todo eso ayuda a vos meterte un poquito en la piel del paciente, sentir las angustias, sentir sus ansiedades, todo lo que trae de bagaje anterior, o simplemente un mes de búsqueda y no pudo, también es válido para una persona que no se sienta bien con el deseo. Entonces eso es lo que ayuda a poder sentirte con ganas también de darle el tiempo necesario a las personas para que te entiendan, aparte porque te tiene que gustar lo que haces, si te gusta lo vas a explicar, lo vas a contar. También yo fui profe de la Facu muchos años, doy clase en posgrado, me gusta hablar, me gusta explicar, pero más allá de todo, me gusta porque es lo que hago, es mi pasión, y también sé que sirve al paciente y me sirve a mí que el paciente lo sepa y esté tranquilo. Entonces, siempre que mis pacientes se sientan en la consulta, yo le digo, este es su tiempo, porque hoy se apuran, yo le digo, trajeron tal estudio y se empiezan a apurar a buscarlo, le digo, tómense el tiempo porque es de ustedes esto, no importa. A ver, ustedes es el momento, el contexto es muy importante para un médico clínico, que es el consultorio, con la historia clínica, con los pacientes escuchándote, con vos escuchando al paciente. Eso ayuda muchísimo a la intuición, a la clínica, a ver, a escuchar. Eso te ayuda a vos como médico. Entonces, si yo te siento y vos me decís, hace 6 meses que no quedo embarazada, bueno, hacete este análisis y volvé, tomá.
no sirve de nada. Más No. allá de que yo realmente necesite tus análisis para decirte dónde estás parada, para dónde ir. Pero primero hacer una consulta informativa, explicarle qué puede pasar, cómo se tienen que hacer los análisis, qué puede venir en los análisis, puede pasar esto, lo otro. Es lo lindo también de uno ejercer una profesión humanística, ¿no? Bueno, justamente eso te iba a decir, ¿no? Estamos hablando de humanos, de empatía, que a veces hace tanta falta y a veces te tratan, no sé, como si estuvieras haciendo un trámite cualquiera y es Ujú. algo muy trascendente en la vida. Ya lo creo. Bueno, la verdad de mi parte, no más decirte que palabras de gratitud. Me encantó esta conversación que tuvimos, ya desde el primer momento que te conecté, empezamos como a fluir. Y bueno, hablando de Ujú. constelaciones familiares, qué bien que llevaste el legado, me imagino que tu Sí. papá estaría orgulloso de vos, es un placer ver cómo hiciste crecer la profesión y realmente se nota que lo tenés adentro, que es un amor increíble por esto que haces. Ojalá todas las mujeres pudieran tener un doctor como vos, mirá. Bueno, no, no me va a Sería tan emocionar. lindo. No me va a emocionar que sí, la verdad que es mi herencia, es mi pasión. Compartir la pasión con mi papá también es mucho porque mi papá fue mi mentor en la vida, no solamente en la profesión. De hecho, yo aprendí esto a través de él, viéndolo vivir, ni siquiera te voy a decir viéndolo trabajar, porque él era un dedicado, un apasionado de esto. Y yo solamente viendo cómo vivía él, ya aprendí todo esto. Yo tenía 7 8 años cuando él empezó con esto. Cumplo 50 ahora el jueves, así que imagínate que tengo unos cuantos años de experiencia de él y experiencia personal. Y es muy grato, es muy lindo, tiene sus cosas también no muy lindas, pero como en todo ámbito de la vida. Pero la verdad que es muy lindo y bueno, me gusta que me reconozcas porque es realmente una pasión de herencia que la llevo adentro mío con mucho gusto y mucho orgullo también. Bueno, gracias. Seguramente estaremos en contacto para seguir conversando porque ha sido un placer. Bueno, Cuando quieras. si puedo, lo dejo guardado, esas son mis intenciones. Sí, Eh, sí, claro. bueno, gracias por tu tiempo y que tengas una feliz noche y el jueves te saludamos entonces, cambio Bueno, de sí, década. dale, no hay problema. Te Bueno, agradezco, un Marian, beso por el grande. contacto. Cuando Gracias quieras, a todas las Marian. personas que se unieron y a las que lo van a ver después también. Chao, Chau, Marian, chau. gracias. Chao, chao.